Saludos, bienvenidos y bienvenidas a Familia ENSBE, que hoy empieza su emisión desde Sabanas de Jalostop, lugar que perfuma el mundo. Yo soy Jesús Emanuel Jiménez López, estudiante normalista de la Escuela Normal Superior Veracruzana, Dr. Manuel Juárez Trujillo, ubicada en la bella ciudad de Jalapa, Veracruz. Y el día de hoy compartiré con ustedes en este tiempo que será dedicado a resolver dudas acerca de los entornos virtuales o de aprendizaje. Fíjense que es un tema muy interesante y muy importante que se encuentra ubicada o situada en la asignatura de conectivismo y redes de aprendizaje. Si usted es de aquellas personas que les interesa el mundo de las nuevas tecnologías de información, este es el canal adecuado. Así que quédese con nosotros, además de que les servirá y será muy útil a todos ustedes en algún momento dado de su vida. Amigos, si se encuentran por ahí parados, con amigos alrededor, invítenlos a conocer más sobre este grandioso tema de conversación. Ahora sí, comenzamos. Los entornos personales se han convertido en una fórmula de aplicación de las TICs, tecnologías de información científica, a los diferentes procesos de enseñanza-aprendizaje. La forma en que estos entornos se conjugan e interrelacionan definen tanto las potencialidades pedagógicas que presentan como las teorías de aprendizaje. Los modelos comunicativos que se presentarán en este podcast de Familia ENSBE son piezas importantes en estos puzzles de generación de conocimientos para todos nosotros. Los invitamos a permanecer y escuchar esta valiosa información que se estará presentando. Cabe destacar que hoy en día las tecnologías de información han sido un punto clave para la educación, ya que gracias a ellas podemos interactuar con nuestros alumnos por medio de aulas virtuales, por medio de plataformas de las cuales trabajamos de manera asincrónica. ¿Por qué asincrónica, mis amigos? Asincrónica, cuando hablamos de un aprendizaje sincrónico, es un aprendizaje a distancia, donde no se necesita que el alumno esté interactuando con el profesor, ya que el alumno se prepara para ser autónomo. Autónomo en el sentido de que él busca los medios, las herramientas para obtener un aprendizaje significativo. En cambio, un aprendizaje sincrónico es cuando el docente está en contacto directo con el alumno, es decir, en un salón de clases. Bueno, ahora sí, comenzamos. Para comenzar, hablaremos acerca de los entornos de aprendizaje. ¿Alguna vez, mis queridos amigos, han escuchado hablar acerca de esto? ¿Qué es un entorno de aprendizaje para ustedes? Bueno, un entorno de aprendizaje son aquellos espacios enriquecedores que fomentan el desarrollo de los jóvenes a través de un conjunto de medios de interacción, sincrónica y asincrónica, donde se lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, a través de un sistema de administración de aprendizaje. Dentro de este entorno podemos encontrar dos entornos de suma importancia, tales como EVA y los PLE. La primera consiste en los entornos virtuales de aprendizaje, con sus siglas EVA. La segunda son los entornos personales de aprendizaje, PLE, cada una con diferentes características que mencionaremos a continuación. Como se mencionó al inicio de este increíble podcast, los EVA, los entornos virtuales de aprendizaje, son aquellas aplicaciones o más bien aquellas plataformas que son diseñadas para facilitar la comunicación pedagógica alumno-docente entre los participantes de un proceso educativo, sea este complemente a distancia, presencial o de naturaleza mixta, que combine ambas modalidades en diversas proporciones. ¿Qué quiero decir con esto? Son aulas virtuales donde se trabajan especialmente o con mayor frecuencia a distancia. ¿De qué manera? De manera sincrónica. Recordemos que asincrónica es a distancia, a ciertos kilómetros de una persona con otra, kilómetros, metros, ¿ok? Los entornos virtuales de aprendizaje tienen 7 elementos básicos, el cual es un espacio diseñado con finalidades formativas, es decir, en esta se dejan actividades de aprendizaje e interacción, el docente encargado de cierta materia, crea un salón virtual en donde el docente deja actividades, además
interactúa con el alumno actividades relacionadas con la formación de este. ¿Para qué? Para que el alumno se vuelva autónomo y él mismo construya su propio estilo de aprendizaje. Por eso es que esto es un puzzle, un rompecabezas, donde el alumno tiene que ordenar las piezas para llegar a un resultado. Además de que también es un espacio social donde está representado explícitamente. ¿Por qué es un espacio social? Bueno, un espacio social porque el alumno se requiere que haya una interacción social sobre la información. Es decir, está en contacto directo con el internet, con algunas plataformas. ¿Para qué? Para descubrir nuevas cosas para su aprendizaje. Es decir, tiene que verlo, analizarlo y posteriormente llevarlo a la práctica. También los estudiantes no solo son activos, sino también son aquellos actores. ¿Por qué? Porque pueden ser diseñadores y productores de contenidos. No solamente ven, no solamente analizan, sino que a partir de eso toman como base para poder construir algo nuevo. No están restringidos a la enseñanza a distancia, también pueden enriquecer la enseñanza presencial. Esto es una combinación de experiencias de aprendizaje en línea y presencial, por eso es que pueden ser mixtas. En los entornos virtuales de aprendizaje, mis amigos, por sus siglas EVA, no solamente trata de un aprendizaje a distancia, un aprendizaje virtual, sino que puede ser de manera mixta, es decir, presencial combinada con un poco de clases virtuales. Y en base a esto, el alumno genera nuevas experiencias que le van a servir para su desarrollo. Un claro ejemplo es lo que estamos viviendo el día de hoy. Con esto de la pandemia, si recordamos, poco a poco fuimos regresando a las escuelas, se fueron creando bloques, por números de lista. ¿Con qué fin? Con el fin de no tener todos juntos en un salón de clases. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba cuando no iban todos? Los alumnos que no asistían se les dejaban actividades por medio de aquellas aulas virtuales. Claro ejemplo tenemos el Classroom, Google Teams, el Moodle, etcétera, para no mencionar más. ¿Qué hacían ahí? Aquellas personas que no asistían eran encargadas de su aprendizaje por cierto momento. Realizaban sus tareas, hacían sus actividades. ¿Para qué? Para que al otro día, en su hora de asistencia a clases, retroalimentaran, explicaran dudas, interactuando con el docente, claro. Y gracias a esto se generan experiencias donde el alumno se vuelve autónomo. Bueno, continuando, dentro de los entornos virtuales de aprendizaje EVA, también tenemos aquellos tipos de aprendizajes virtuales, tales como el e-learning, m-learning y b-learning, cada uno con diferentes características. Vamos a iniciar con e-learning. Bueno, el e-learning consiste en aquellas actividades formativas que se dan exclusivamente a través de dispositivos conectados a la red. Por eso se llaman así, como un aprendizaje electrónico de formación online o aprendizaje virtual. Es aquí donde el alumno utiliza un estilo de aprendizaje a distancia, el e-learning. Tal y como se mencionaba al inicio de este podcast, el alumno puede estar situado a kilómetros de distancia, a metros de distancia de su profesor, y estar en constante aprendizaje, aprendiendo, buscando información para él, que le sirva, que le nutra aquel vacío que se tiene sobre una duda de cierto tema. Bueno, ahora en el m-learning o mobile learning consiste en asistir a clases presenciales donde el docente hace uso de aquellas herramientas que el alumno tiene a la mano, tales como celulares, teléfonos inteligentes, tablets, computadoras, iPads, Macs, etc. Recordemos que los jóvenes a cierta edad son muy inquietos con el uso de los teléfonos, de las tabletas, ¿ok? Por lo que el docente tiene que hacer buen uso de esas herramientas, implementando ciertas estrategias como lecturas, esquemas, imágenes, donde aquellas herramientas digitales
sean de gran apoyo tanto para el docente como para el alumno. Esto es, amigos, darles un buen uso a las tecnologías. Para finalizar, el Bear Learning es un aprendizaje combinado de las anteriores. ¿Por qué? Porque es de manera formal o informal, ya que combinan medios digitales en línea con los métodos tradicionales del aula. Para ello requieren la presencia física del maestro como del estudiante, en ocasiones, así como del uso de herramientas tecnológicas a distancia. Esto es un claro ejemplo de la educación híbrida, donde los alumnos en ocasiones asisten a la escuela, en ocasiones no, pero siempre están en constante aprendizaje, siempre están aprendiendo. Estén o no estén en la escuela, los alumnos tienen la obligación, mis amigos, de buscar aquella información que el docente les proporcione, estando o no con él. Hemos hablado mucho acerca de los entornos virtuales EVA y ahora pasaremos a los entornos personales de aprendizaje, PLE. ¿Algunos de ustedes saben qué consiste esto? ¿Qué es un PLE? Bueno, un PLE es un conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones y actividades que cada persona utiliza de manera frecuente para poder aprender. Este concepto lo debemos utilizar como herramientas de comunicación que nos ofrece el Internet, el navegador, Google, Opera Mini, etc., para aprender y podernos desarrollar de manera personal y profesionalmente junto con otras personas. Para que no se confundan, de manera rápida, los entornos virtuales de aprendizaje son aquellas plataformas donde se puede impartir la educación. Plataformas, aulas virtuales, plataformas como Zoom, Meet, Teams, etc. Bueno, estas son las más comunes. Aulas virtuales, dentro de las más comunes tenemos Google Teams y también Classroom. Los entornos personales de aprendizaje son aquellas herramientas que encontramos dentro de esos entornos para poder desarrollarnos. Son herramientas donde podemos comunicarnos con compañeros, pero comunicarnos no de manera virtual, interactuando a través de mensajes, todas estas herramientas que nos pueden servir. Un claro ejemplo de esto es cuando a un grupo de alumnos se les deja cierta actividad para cierto día, pero todos se encuentran a distancia, a kilómetros de cada uno con otro. ¿Qué es lo que hacen? Lo primero que hacen es abrir el navegador, buscar una herramienta donde les permite interactuar a los 5 o 6, dependiendo la cantidad de los integrantes de cierto equipo, interactuar para poder llevar a cabo ese trabajo. Entonces, las herramientas más comunes tenemos el famoso Canva. ¿Qué es Canva? Canva es una herramienta que permite crear, personalizar videos, presentaciones, así también infografías de manera colaborativa, donde todos a la vez trabajan al mismo tiempo. Esto es un claro ejemplo de las PLE, entornos personales de aprendizaje. Las PLE permiten 3 procesos cognitivos básicos. La primera son que el alumno busca herramientas y estrategias de lectura. Herramientas tales como mencionábamos Canva, también tenemos el Quizlet, que es especialmente para hacer diagramas, esquemas. En pocas palabras, con el Quizlet se pueden crear organizadores de gráficos de manera colaborativa. Y es por eso que busca herramientas, estrategias, a manera de que todos trabajen al mismo tiempo. Así también busca estrategias de reflexión, busca programas que no sean tan fáciles de utilizar para aprender cosas nuevas de cada una. Y de relación, ¿por qué? Porque al momento de haber utilizado varios programas, varios navegadores, hacen cierta relación de qué tiene una con otra, cuál es más fácil, cuál es difícil y en qué se diferencian. Dentro de estas tenemos acceso a información como sitios de publicación, que son claros ejemplos también de las PLE, sitios de publicación como los blogs, Wikipedia,
Son navegadores, son plataformas donde podemos encontrar información sobre esto. También tenemos repositorios, bases de datos de audios, como el podcast, que son herramientas que sirven día con día, que sirven al alumno para interactuar, para crear, para poder realizar su propio aprendizaje mediante videos YouTube, donde se pueden hacer salas, grabar, llevarlas a cabo con un número ilimitado de integrantes, de alumnos. Dentro de los aspectos a mencionar de las PLE, tenemos que el papel del aprendiz es de suma importancia. ¿Por qué? Porque él es el encargado de buscar aquella herramienta que le permitirá llevar su aprendizaje al máximo. Así también la posibilidad de personalización del proceso. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el aprendiz busca y aprovecha oportunidades de aprendizaje utilizando servicios y herramientas, servicios que los navegadores ofrecen. Claro, dentro de estos servicios tenemos algunas desventajas. ¿Por qué? Porque algunas no son gratuitas, son de paga. Esto ya depende de cada alumno, de cada persona, cada joven, como lo quiera ver. Los contenidos son contenidos que el mismo alumno puede buscar a través de internet y puede nutrirse. Díganme, hoy en día, ¿qué joven no sabe utilizar una plataforma? ¿Qué joven no sabe qué es un teléfono? Claro, muy pocos. Esos pocos son los que aprenden de los que saben. Y es por eso que muchas veces se da el trabajo cooperativo. ¿Por qué? Porque los que saben le enseñan a aquellos que no. Y pues una vez que sepan, para ellos se les hace fácil acceder a internet y poder buscar contenidos que les sirvan. También tiene que ver mucho con la implicación social. La implicación en una o varias comunidades de aprendizaje formadas por aprendices y profesionales, donde el uno con el otro tiene relación, tal y como se mencionaba el otro. El que enseña, le enseña al que no puede, al que no sabe, para que después se convierta en un aprendiz, en un maestro, en un máster del aprendizaje. También tiene que ver mucho con la cultura educativa y organizativa. En esta es más que nada el desarrollo del aprendiz, una autoorganización donde éste sea capaz de relacionarse y situarse en una posición de aprendizaje de acuerdo a sus necesidades. ¿Qué quiere decir todo esto, mis amigos? Muy fácil. El alumno tiene que ser organizado. Debe tener los tiempos claramente definidos para poder realizar la investigación. Punto número 2, el alumno tiene que sacar adelante con todo lo que tiene. Si tiene un teléfono y no una computadora, usar el teléfono a todo lo que da. Sacarle el mayor provecho a este aparato electrónico para así llevar a cabo su aprendizaje. Pero con todo esto visto, ¿cómo podemos impulsar aquellos puntos antes mencionados? Muy fácil. Padres y madres que nos están escuchando el día de hoy, les recomiendo que no alejen a sus alumnos de sus aparatos electrónicos o que estén en constante vigilamiento hacia ellos para ver qué es lo que hacen, cómo lo usan. Claro, las tecnologías manejan muy buena información, son positivas siempre y cuando saberlas utilizar. Para esto hay que implementar cosas positivas para el alumno, para su aprendizaje, y no cosas negativas. Con esto les digo todo. Ya para finalizar, cabe mencionar que el uso de los entornos virtuales de aprendizaje, en las instituciones de educación está centrada en que ellos facilitan la organización del espacio, la disposición y la distribución de los recursos didácticos, el manejo de tiempo y las interacciones que se dan en el aula. Se puede decir que el diseño de un entorno de aprendizaje implica una gran variedad de aspectos a considerar. Aspectos como tiempo, días, etc. No obstante, hay elementos que se consideran indispensables, como los recursos de aprendizaje de la comunicación y la planificación. Tiempos, como les mencionaba. Y bien, desde aquí, desde Sabana de Jalostoc, lugar que perfuma el mundo, les mando un saludo muy especial por parte del podcaster y usuarios del podcast.
y a todos los que nos escuchan con ustedes, que nos une con entusiasmo por este formato de comunicación que es el podcast, y hace de ello que formemos parte de este colectivo tan apasionante. Un cordial saludo para todos ustedes. Nos despedimos y espérenos a nuestra próxima sintonización.